Hola a todos y a todas. Estoy muy contenta de recibirlas hoy de nuevo en esta pantallita que nos dio tantos encuentros tan valiosos, tan emotivos, tan cercanos. Este es el tercer ciclo, el tercer año de formación que llevamos adelante en el colectivo. El primero fue aisladas pero no solas, el segundo unidas y organizadas, y hoy empezamos, plantamos ideas y hacemos territorios. Eh, el objetivo de este ciclo 2024, bueno, tiene dos objetivos. Uno, que es avisarles, recordarles que vamos a trabajar mucho. Vamos a tener muchos talleres, pero todos muy interesantes hasta el mes de agosto. Ya después también a las que no lo tienen, les vamos a mandar la planificación, así pueden guardar todas las fechas de este ciclo, que van a ser 2 por mes. La segunda cosa que les quería decir, además de darles la bienvenida y decirles que estoy un poco bastante emocionada, es decirles que esta vez estamos aprendiendo a tirar la flecha o a enfocar la brújula en todo el ciclo en los cómo. ¿Qué quiero decir con los cómo? Que vamos a tratar de que todas las formaciones tengan que ver con ese cómo hacemos, qué cosas útiles nos pueden servir para trabajar el tema que estamos trabajando. Y ustedes pueden, además, sugerirnos cosas, agregarnos ideas, invitarnos a tener en cuenta otros puntos de vista. Así que bueno, mi idea es decirle gracias por estar, bienvenidas, trabajemos juntas durante todo el ciclo, juntas entre las nuevas, las que estamos de hace más tiempo, las facilitadoras que juegan un rol súper importante y son hermosas personas y muy buenas facilitadoras. Y bueno, ahora, antes de pasarle la palabra a Elena, les quiero decir que la formación es igual que años anteriores, con pequeños agregados que le hemos hecho, que ya lo vamos a ir explicando, pero es los martes, trabajamos con el expositor o el equipo de expositores, martes y miércoles trabajamos en grupos de WhatsApp, grupos de próximas, grupos de WhatsApp de proximidad, y el viernes nos volvemos a la misma hora a juntar todas para ver cómo mezclamos lo que aprendimos hoy con lo que reaprendimos o afianzamos el martes y el miércoles. Bueno, compañeras, espero verlas todo el tiempo, desde ahora hasta agosto. Y me hace muy feliz que empecemos juntas. Le paso la palabra a Elena. Buenas tardes, Baixapá. ¿Cómo están? Mi nombre es Elena, alias L. Soy de Paraguay, de mi organización madre es el grupo SUNU. Y bueno, me toca caminar con el colectivo y armar un poco con la Lili estos pensamientos de aprender juntas. Eso es lo que aprendí con Lili y eso lo vamos haciendo, que es empezar a siempre a saber que todas sabemos algo, que todas tenemos un conocimiento, que todos sabemos algo
Y ese algo que sabemos cuando se comparte empieza a agrandarse, agrandarse y se vuelve una herramienta que le puede servir a nuestras organizaciones, al territorio, a nuestra familia. Entonces, de ahí que surgió la idea de plantar ideas y hacer territorio, porque lo que queremos en este tiempo es que las ideas que nazcan de este encuentro, de los proyectos, de los planes, de las acciones que cada grupo de compañeras en esta modalidad va a ir construyendo, sean las ideas que después vayan a plantar en sus territorios, ¿verdad? Sean sus organizaciones pequeñas, medianas, grandes, y que esas ideas se vuelvan territorios de conocimiento, territorios de experiencia, diversas como somos, iguales en derecho y que nos une el Gran Chaco a todas ante este cambio de cuidar territorio, como decíamos el año pasado, en nuestra casa, que es el Chaco, ¿verdad? Pensando siempre a que podemos tener una vida libre de violencias, que nuestras diferencias sean respetadas y escuchadas, y por sobre todo que aprender da gusto, que sea parte también de una herramienta que dé gusto, que reconozcamos que nosotras sabemos y a partir de eso seguir siendo, como veníamos diciendo, unidas y organizadas. Así es que, bueno, hoy empieza nuestro primer taller de formación. Hoy empezamos con una herramienta y cuando pensábamos en este ciclo decía, bueno, ¿cómo construimos este año? ¿Qué le proponemos a las compañeras del taller? Y decíamos, bueno, este año vamos a las herramientas. Este año vamos a saber cómo hacer las cosas. Ya lo sabemos, pero ¿cómo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos contar lo que hacemos? ¿Cómo podemos contar quiénes somos? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que en esa otra narrativa decir o contar para que el Chaco sea visto con voz de mujer, con voz de juventud, con voz de trabajo y organización y derecho? Entonces, los talleres que vamos a tener van a ir así como cuando hacemos el tejido, un punto detrás de otro. Hoy empezamos con el primer punto, empezamos la artesanía de los conocimientos, empezamos el proyecto, ¿sí? Vamos a ir viendo qué surge allá en agosto de la cantidad de herramientas. Hoy vamos a poner una herramienta y vamos a empezar a preparar la tierra para plantar la idea. Y esa idea va a salir en los grupos de trabajo con nuestras compañeras facilitadoras, pero también con nuestras compañeras de organizaciones. Entonces, una de las formas de plantar las ideas es contando, mirándonos y sabiendo quiénes somos y con quiénes construimos y de dónde venimos. Entonces, de ahí hablamos con José, que es el profe que va a estar hoy, es compañero en SUNU, en la parte de comunicación. Ivo también, que es nuestro equipo, está hoy por ahí. Entonces, hoy se suman como varios profes y José, no sé si a la cabeza o al costado, pero José como vocero y compartir un poco lo que venimos construyendo en la creación de contenidos digitales. También hoy nos acompañan jóvenes chaqueños que están en ese andar, eh, a partir de lo que hablamos de nuestra mirada, de nuestra voz y de nuestro autorretrato. Es una herramienta que nos permita contarnos, grabarnos y decir, estos somos y de aquí plantamos una idea en colectivo a partir de nuestras diferencias. Haciendo esta introducción, contándoles que José nos va a compartir el conocimiento, la dinámica va a ser un poco la misma para las que ya hicieron el taller y para las que están haciendo el taller por primera vez, es que
En este caso José da un poco la dinámica, después termina un espacio. Queremos ser muy respetuosas del tiempo, sabemos que no es fácil conectarse a esta hora, todas están dejando un lugarcito en la casa y eso es muy importante. Y después, una vez que José termine la explicación, nos da lo que le llamamos la consigna, que también le decimos tarea. Entonces, va a dar una consigna, después van a recibir en sus teléfonos el grupo que les va a tocar participar, algunas ya saben la dinámica, en un grupo de WhatsApp. Nuestras compañeras facilitadoras se llaman Jimena, Guada, Mafita, Emilce y Mabel, ¿sí? Una de ellas les va a escribir y van a estar en un grupo de trabajo, mañana martes y el miércoles. Y ahí van a hacer las tareas juntas y el viernes nos encontramos a la misma hora por el mismo canal y vamos a presentar el trabajo que hicimos, ¿sí? Entonces, martes y viernes van a tener a las compas facilitadoras para su apoyo y demás. Lo mismo va a estar haciendo el equipo Paraguay dentro de los talleres con OI o el facilitador que tengan. Van a seguir la misma dinámica. Vamos a ir directamente a la práctica y este taller va a estar relacionado con el siguiente y después dos más, vamos a sumar otro y vamos a empezar a armar nuestra cadena de herramientas para finales de los talleres que tengamos, todas podemos sacar una idea y plantar esa idea en nuestro territorio. De eso se trata, de preparar la tierrita, de ponerle los abonos que sean necesarios, de sacar la maleza, de buscar el agua que sea, de preparar la tierra e ir poniéndole a esta idea semilla las cosas que necesita para que sea feliz en el territorio donde le queremos plantar a final del mes de agosto eh, o en la época que sea necesaria el ciclo de la idea, ¿verdad? Porque las semillas también tienen su época para plantar. Así es que hasta aquí mi palabra, le presento a José Liceche, él se va a presentar también. Y bueno, agradecerle a cada una por siempre, siempre confiar en estos espacios del colectivo que no son solo nuestros, son de todos y todas. El servicio es con amor en la preparación de esto y si tienen ideas, si quieren participar, si en el transcurso del tiempo dicen nosotros también queremos hacer algo, bienvenido sea, vamos a encontrar el huequito para apoyar la idea. Mientras, a disfrutar, que sean 2 horas que de gusto. Y nada, muchísimas gracias. Hasta aquí, José, tuya la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. También un poco comentarles a todas que estamos acompañando desde los talleres de creación de contenido. Este es el segundo módulo y es nuestra primera experiencia de taller virtual. Entonces, un poco de paciencia también con nosotros, que somos primerizos en esto. Felizmente podemos, digamos, participar con ustedes de esta experiencia y aprender también de cómo ya una dinámica que ya está probada puede servirnos también a nosotros como un ejemplo de cómo avanzar en nuestros talleres que comienzan hoy. Hoy es el primero de ellos y bueno, vayamos al tema directamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. A la primera querrás decir. A la primera, sí. Entonces el curso es de creación de contenidos digitales. Yo soy José Liceche, soy director y productor de televisión, soy documentalista y soy fundador del grupo SUNU, uno de los fundadores, ¿verdad? Con Mariana y otros compañeros.
Bueno, nosotros tenemos una red de creadores de contenidos digitales que fue creada en junio del año pasado. Esta red tiene una página web y en la página web hay una sección de archivos y en esa sección de la página web está el documento que es una ficha con la que estamos trabajando. Vamos a trabajar en todos los talleres de creación de contenido, que este es el primero, vamos a trabajar con fichas de trabajo. Y se pueden descargar, pueden hacer login, que es, digamos, entrar en esa página con su propia cuenta y pueden descargar el archivo. Aquí Ogi, que es nuestra compañera, yo le Hola, quiero hola. pasar un ratito allá, le quiero pasar la palabra un ratito a Ogi para que ella nos pueda compartir el link en el chat acá en el Zoom, en el chat ella nos va a compartir el link y nos va a explicar un poquitito de cómo descargar este archivo. Entonces le paso a Ogi. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto poder encontrarnos otra vez. Por mucho Hola, tiempo. Hola, Lili. ahora sé quién sos. Ah, mira, igual mi cámara está como borrosa, no me van a ver bien, pero No, te mi fui belleza se refleja igual. Bueno, les comento un poco acá. Ah, bueno, voy a enviarles en el chat un... Ay, no puedo- ay, el enlace de la página web de la red de creadores de contenido. Para quienes no saben, esta red es muy importante para nosotras porque el grupo de creadores de contenido se encarga de transmitir y comunicar cosas de sus propias comunidades al mundo. Hoy tenemos varios medios de comunicación como Kataki, el Fajay La Voje, no sé cómo pronunciar, José me va a ayudar después, y otros medios digitales donde los jóvenes de las comunidades comparten todo lo que pasa en sus territorios, ¿verdad? Estamos muy contentos de contar con esta red y ahí van a ver en el enlace, en el chat, el enlace de la página web y voy a mostrarles ahora. Ay, yo no puedo compartir pantalla. Ahí te ¿Quién puede habilito. compartir? Por favor. Bueno. Todos tienen el enlace ya. Tienen que Sí, hacer sí, clic ya en lo el abrí. enlace. ¿Quién es más? Ahí, Gloria. Gloria parece que quiere decir algo. Todos tienen que abrir el enlace, por favor. Sí. Bueno, Estás habilitada. gracias. Bueno, ahí ya se ve. Esta es la página web de la red de creadores de contenidos propios. Es una página que está en construcción todavía, pero acá va. Les voy a mostrar un poquito la foto de las personas que están dentro de la red. Esta es la foto del encuentro que tuvimos en julio del año pasado. Y en este apartado dice, están todos en la página, están viendo todos, ¿verdad? Hay una partecita que dice archivos. ¿Sí? Sí. Y en la parte de archivos nos sale el login, para poder conectarnos. Yo utilizo directamente la página del correo electrónico de Sunú para poder conectarme y hacer login en la página web. Si es que voy muy rápido, me avisan nomás, ¿sí? Bueno, y acá, en esta partecita, una vez que yo me logueo, ven que acá ya sale mi foto de perfil del correo electrónico de Sunú Comunicación, dice. Eso quiere decir que ya estoy, que ya ingresé a la red. Y en esta parte van a ver un documento que dice tema 1, autorretrato. Este es un archivo en PDF. Si ustedes le dan clic ahí, ya se va a abrir el archivo directamente. Este es el archivo que vamos a usar hoy. Con las fichas de trabajo, es un material que preparó nuestro compañero José Liceche.
Así que, por favor, abran todos este archivo para tener a mano por cualquier cosa. Bueno, mi computadora está un poco lenta, por eso no abre todo el archivo, pero también tiene la posibilidad de descargar esto después, ¿sí? No sé si me van siguiendo. Sí, sí. ¿Tenemos? ¿Está claro? Me preocupa que no hay mucha gente que me responda, ¿eh? Díganme si tienen ya el archivo. Por favor. Por Yo favor, lo yo no tengo puedo, bien, yo lo tengo bien. yo Dale, no logro súper bien. ingresar, solo entro a la primera parte y luego, bueno, me aparece misión, visión, todo esto, pero no Ajá. Bueno, ubico de mira, dónde es que tengo te que voy a buscar. mostrar otra vez. Acá. Fíjate en mi pantalla, te muestro. Ya, Está el título y vas a ver quiénes somos, contacto, redes, blog y archivos. En archivos tenés que hacerle clic. Prueba un poco. Archivos. Ahí le di clic. ¿Te Sí, sale? sí, En archivos. ¿Están todas? Sí, no, no, he no nos logrado entrar. tenemos que entrar, no nos tenemos que registrar para usarlo el archivo. Sí, vos entras a archivos y te va a salir acá. Voy a mostrarles otra vez. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, 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 pero yo digo, al mismo tiempo tenemos que entrar cuando te va indicando. Todos tenemos que entrar al mismo tiempo. No, mejor miren primero cómo les indico y después entren. A ver los pasos. Estamos acá en archivos, primero, ¿verdad? Entramos en la página, ahora archivos. Y en la parte de archivos dice login a la derecha arriba. Acá. sí. Ahí le damos login y después dice conectarse con correo electrónico. Entonces le damos clic con correo electrónico y ya va a estar nuestra cuenta. Ya vamos a Oye, ser socios de la página web. Sí. te interrumpo. También para los que todavía no tienen correo electrónico, pero tienen Face, pueden entrar con su Face, ¿no? Sí, con Facebook también se puede. Sí. Vieron que ahí Va. adelante cuando aparecía el correo electrónico y abajo dice Face, si uno no tiene todavía correo electrónico, puede meterse con el Facebook para mirar. Pero siempre es importante que aprendamos a tener un correo. Ahí vamos a ir anotando las cositas que faltan para que después también nos digan si tienen o no. Eso nomás te interrumpo. Seguimos. Gracias, Ele. Gracias, gracias. Bueno, entonces acá ya estamos, ¿verdad? En la parte de archivos, estamos logueados. Bajamos un poquitito y vamos a ver que hay dos archivos. El que nosotros vamos a usar es este que dice tema 1 autorretrato. Entonces le doy clic ahí y me va a abrir el PDF, ¿sí? Ahí se abre el PDF que vamos a usar hoy con todo el contenido. ¿Están siguiendo? Sí, Prueben un poco ustedes ahora a ver si es que ya tienen el acceso al documento. Les voy a esperar un ratito. Aquí en el chat acá. Igualmente en el grupo de trabajo también podemos colaborar por si alguien no consigue en este momento descargar. En el grupo de trabajo podemos ayudarnos a ir descargando ese archivo para tener con nosotros, porque es el contenido completo, digamos, de este taller lo que está ahí, en este escrito. pasa Y tiene que, algunas perdón, son las flores de Bolivia, Yacuiba. Quizá Hola, Sol. estamos teniendo un poco de complicaciones los que estamos utilizando la pantalla del celular. Lo que nos está mostrando ahorita, lo que estamos viendo en pantalla, es desde una pantalla de laptop, ¿verdad? Entonces, el orden de las pestañas es diferente a la pantalla de celular. Entonces, ahí tendríamos que orientar un poquito a las compañeras
porque ahí nos confundimos un poco. El orden es diferente. Por ejemplo, cuando hacemos hacemos clic en el link que nos has mandado, entramos directamente a la página de creadores de contenido y al lado, bueno, nos sale una pantalla color naranja, al lado nos sale el login y ahí al hacer clic recién nos aparece los menús en forma vertical, a diferencia Claro. de computadora que es en forma horizontal. Entonces, quizá eso podríamos tener cuidado. Sí, sí, sí. Ahí yo le pasé ahora al grupo el documento para que igual tengamos ya todas hoy. Así que pueden fijarse en el grupo de WhatsApp, las que tienen su teléfono. Les mandé a nuestro territorio, a nuestra casa. Y para la gente de Paraguay, está en el grupo del primer encuentro de creadores de contenido, el archivo que vamos a usar hoy, ¿sí? Igual de a poquito en cada clase vamos a ir viendo cómo podemos utilizar nuestra página web y los documentos que tengamos en este apartado, ¿sí? Bueno, no sé si hay algo más. Hasta acá yo llego. Gracias, Ogi. Gracias, Ogi. Entonces le pido otra vez a Ivo para compartir la pantalla del PowerPoint, que es, digamos, el resumen que va a ir guiando nuestra clase. Mientras tanto, yo voy comentando ya lo que hay en este documento, que es la ficha. Esta es la primera ficha que subimos en esta página y vamos a seguir subiendo cada 15 días una nueva ficha, porque lo que hoy se trata en este taller es, digamos, la primera de 20 fichas en total que vamos a subir. Durante todo este año vamos a estar con los creadores de contenido trabajando específicamente en temas relacionados con diferentes aspectos de la creación de contenido, y hoy desarrollamos el tema del autorretrato en audio. ¿Sí? Sí. Elena. Ahí para las compañeras del colectivo, la ficha de trabajo la vamos a tener, es lo que José ahora nos va a presentar dentro de la pantalla y el ejercicio que vamos a ir haciendo, porque el martes y miércoles en los grupos de WhatsApp vamos a tener la ficha con la consigna para hacer. Esa es nuestra herramienta ahora para nosotras, ¿está? En el colectivo. Y después el viernes presentar las tareas. Y dejar ya la invitación hecha a quienes las compañeras después quieran afianzar en las otras 19, vamos a ir, queda abierto la posibilidad de las que quieran sumarse o seguir, que después va a tener otro tiempo de los talleres más largos. Hoy vamos a trabajar todos una ficha, ¿sí? Y esa ficha va a ser lo que cada grupo después va a profundizar con la consigna martes y miércoles. Eso es nomás como para hacer. Empezamos, José. Sí. Bueno, en esta primera pantalla que compartimos, voy a leer, dice: en el impreso, el lenguaje es el elemento primordial y los factores visuales, como el marco físico, el formato, la ilustración, son secundarios. En los medios modernos ocurre justamente lo contrario. Predomina lo visual y lo verbal viene dado por añadidura. El impreso no ha muerto ni seguramente morirá jamás, pero con todo, nuestra cultura, dominada por el lenguaje, se ha desplazado perceptiblemente hacia lo icónico. La mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la fotografía sobre la psiquis humana. Y este fenómeno se intensificará aún más en el futuro. Esto dijo una profesora de diseño de apellido Dondis en el año 1976, y cada vez se confirma más esta teoría que ella planteaba en ese tiempo de cómo lo visual iba a ir tomando preponderancia ante el texto escrito en toda lo que es la comunicación humana. Entonces, nuestra perspectiva, digamos, de lo que vamos a hacer hoy también tiene un amplio ingrediente de anclaje en
lo visual. Por más de que vamos a trabajar solamente el audio, vamos a estar trabajando el audio, pero con imágenes verbales. Lo que yo les estoy planteando ahora entonces es que cuando nos presentemos, cuando hagamos el autorretrato en audio, cada uno va a hacer un autorretrato, que significa retratarse a sí mismo, y en ese autorretrato va a contar quién soy en mi casa, quién soy en mi comunidad, quién soy fuera de mi comunidad y cuál es mi interés personal. Podemos pasar a la siguiente. Tenemos entonces una gráfica ahí donde están esas preguntas que nos pueden ayudar a arrancar con lo que sería el autorretrato de cada una, de cada uno. Entonces, estas son las preguntas de las cuales partimos para contarnos a nosotros mismos. En toda la creación de contenido actualmente se vuelve fundamental la historia de cada uno de los que narran ese contenido. El foco está a veces más puesto en quién es esa persona que está contando que lo que está contando. Si bien lo que está contando sería el contenido en sí, también la vida de ese ser humano que está contando se vuelve preponderante en los tiempos actuales porque de esa forma se humaniza la comunicación, porque de esa forma, digamos que la lluvia de información que recibimos diariamente, cargada de contenidos, de temas, que nos ahoga incluso a veces, nos lleva hacia ese lugar de reconocernos como seres humanos con quienes emiten esos mensajes que estamos recibiendo. Entonces, en la ficha, creo que también en la siguiente diapositiva, pasamos, ahí, no está ahí, pero en la ficha sí está, hay una descripción ficticia, ¿verdad? De ese personaje que está en la foto al lado de las preguntas. En el anterior, otra vez volvemos entonces. En el anterior, hicimos como un ejemplo, ¿no? Lo siguiente. En esa, por favor. Hicimos como un ejemplo de lo que sería el autorretrato, un ejemplo ficticio de lo que sería el autorretrato de esta persona que está en la gráfica. Y el ejemplo es, soy guardiana de la selva, dice, hermana del Huembé, hija del Guaá. Soy aprendiz del arte plumario de mis mayores. Soy artesana del saber ancestral. Soy indígena orgullosa de mi origen y mi mirada está guiada por secretos que no puedo develar. Quiero hablar con mi corazón de todo lo que mi gente aprendió en comunidad con el bosque, con la noche, con el fuego. Esa es una breve creación de contenido en forma de autorretrato, lo que escucharon recién, y se refiere a la persona que está en el dibujo, en esta gráfica. Algo más o menos así puede ser un ejemplo de lo que sería un autorretrato. Un autorretrato sería como una presentación, pero es también un discurso sobre mí mismo o sobre mí misma. Eso es un autorretrato. Entonces, la dinámica que nosotros proponemos para ir adentrándonos en esta idea que estamos planteando de hacer autorretratos en audio, pasa un poco por utilizar las nuevas tecnologías, y entre las nuevísimas tecnologías con las que contamos hoy en día tenemos el ChatGPT, que es una aplicación que se puede descargar, es también una página que está en internet donde uno puede entrar, y cuando uno pregunta algo, el ChatGPT te responde.
te responde con toda la información que tiene contenido en Internet hasta el año 2021. Creo que actualmente la versión actual del ChatGPT nos brinda información. Es una inteligencia artificial que nos permite conocer lo que la humanidad acumuló de conocimientos y publicó en Internet hasta el año 2021. Todo lo publicado está, es, digamos, sabido por esta inteligencia artificial, y a ese conocimiento publicado, esta inteligencia recurre y por un mecanismo de predicción, cómo va respondiendo a la pregunta que le hacemos. Entonces, usamos para construir esta primera ficha y bueno, y todas las fichas siguientes, un diálogo con la inteligencia artificial de ChatGPT. La primera pregunta que le hicimos es, las preguntas se llaman prompt cuando se conversa con la inteligencia artificial de ChatGPT. La primera pregunta que le hicimos es: ¿qué es un autorretrato sonoro? Y ChatGPT nos respondió: un autorretrato sonoro es una representación auditiva personal creada por un individuo para expresar aspectos de su identidad, emociones o experiencias a través de elementos sonoros y musicales. Se dan cuenta acá que a través de esta respuesta ya tenemos algunos elementos con los que podemos jugar en el momento de trabajar nuestro propio autorretrato. Por ejemplo, vamos a hablar de nuestra identidad, de quiénes somos, pero vamos a hablar también de nuestras emociones, de lo que sentimos. Y podemos también hablar de experiencias que tuvimos. Y esto no solamente a través de las palabras, sino que también de otros elementos sonoros. Yo diría, por ejemplo, el sonido de una gota de lluvia, o el viento, o el río que corre. Son otros elementos sonoros que no son la voz humana con la que generalmente contamos con nuestras palabras en un audio. También está la música como otro elemento sonoro. Entonces, esta primera respuesta que nos da ChatGPT, ya podemos de ahí sacar varias ideas para ir pensando cómo vamos a contar nuestro autorretrato, cómo vamos a contarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y qué aspectos y qué elementos vamos a utilizar para hacerlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, siempre prompt es la pregunta, y cuando dice ChatGPT 2 puntos es la respuesta. Entonces, ustedes también pueden hacer su experiencia con ChatGPT y para ir probando esa nueva tecnología, haciendo preguntas. Aquí lo importante es practicar preguntas. Preguntarnos a nosotros mismos, no solo a ChatGPT. A lo mejor ChatGPT nos puede ayudar a veces a escribir mejor un texto, o a escribir de una forma correcta un texto. Quizás no mejor, pero de una forma correctamente expresada en el idioma. Y en el idioma español, porque otros idiomas locales creo que ChatGPT todavía no maneja. Nosotros sí podemos usar nuestro propio idioma también al hacer nuestro autorretrato. Pero cuando se trata del español, puede ser de gran ayuda el ChatGPT cuando introducimos ahí un texto o una pregunta sobre un texto, y ChatGPT nos ayuda a redactarlo. Entonces es una buena herramienta que sirve, pero también nos remonta un poco al hecho de que en los pueblos indígenas generalmente el conocimiento se comparte solamente con la gente que realmente está interesada en conocer y que se acerca a los conocedores
de lo que quiere aprender y le hace la pregunta. Entonces, nos centramos un poco la dinámica en hacer preguntas, en preguntarnos nosotros a nosotros mismos sobre nuestras experiencias, sobre nuestras emociones, sobre aquello a lo que nos lleva el sentimiento que llevamos dentro. Ese sentimiento que nos permite hacer una conexión con la persona que nos va a escuchar y que nos permite también dibujar o pintar de alguna forma con esas emociones lo que nosotros somos y queremos transmitir. Entonces, ¿qué es un autorretrato sonoro? Ya pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tener en cuenta para lograr un buen autorretrato sonoro hecho con el grabador de audio de un teléfono celular? Esa fue la siguiente pregunta que hicimos a ChatGPT. Por supuesto que las respuestas también fuimos revisando, editando a veces, agregando alguna cosita. No es puramente lo que ChatGPT nos respondió lo que está puesto aquí en esta ficha. También, digamos que como profesor le supervisé a ChatGPT en el texto que nos brindó y editando un poquitito para poder adecuar mejor a la idea, ¿verdad? Entonces, nos responde crear un autorretrato sonoro utilizando el grabador de audio de un teléfono celular puede ser una experiencia creativa y única. Aquí tienes algunas pautas a considerar para lograr un buen autorretrato sonoro, dice. Y lo primero que nos pide es seleccionar el entorno, elegir cuidadosamente el lugar donde vas a realizar la grabación. Puede ser en tu hogar, puede ser en un espacio al aire libre o en cualquier lugar que refleje tu personalidad o tu estado de ánimo. Entonces, eso ya es algo que tenemos que ir anotando para nuestro propio autorretrato. ¿Dónde voy a grabar? ¿Qué lugar voy a elegir para grabar? ¿Va a ser un lugar íntimo de mi vida como mi casa, la cocina de mi casa o mi habitación? ¿Va a ser el patio o va a ser un lugar cercano a una laguna o a donde haya agua o a un bosque? ¿Qué lugar voy a elegir? ¿Y por qué voy a elegir ese lugar? Entonces, esa ya es una siguiente ayuda para ir esclareciéndonos a nosotros mismos dónde vamos a hacer nuestra grabación. Luego nos habla del horario de grabación. También es importante optar por momentos en los que haya menos ruido de fondo para evitando horas pico o momentos en los que haya tráfico intenso u otros ruidos perturbadores, cuidando también que el viento no meta ruido en el micrófono. A veces eso es un poco molestoso cuando queremos grabar un sonido, el viento sopla y de repente hace un ruido así que molesta. Entonces no hay problema. Si entró un ruido, bueno, podemos descartar esa toma y volver a hacer una nueva toma. Volver a grabar lo mismo, tratando que esta vez el viento no produzca ese sonido molesto. Entonces, atención al viento cuando estamos grabando. Otra cuestión que nos propone es el dispositivo, es decir, el celular en este caso, y la posición. Dice, utiliza un teléfono celular con un buen micrófono. Asegúrate de mantener el teléfono estable durante la grabación para evitar ruidos no deseados. Sujétalo con firmeza o utiliza un trípode si es posible y acércate a 10 centímetros de distancia del micrófono para lograr que tu voz se escuche con claridad. Generalmente el micrófono está al lado de donde enchufamos el cable del cargador del teléfono y eso nos puede ayudar a
tener un sonido claro, el acercar nuestra voz a ese lugar del teléfono donde está el micrófono. A veces no es necesario hablar con una voz tan alta cuando estamos con el micrófono bien cerca, podemos también hablar susurrando. Y a veces ese susurro que le damos a nuestra voz hace que nuestro autorretrato tenga como un carácter más íntimo y pueda albergar sentimientos que no albergan voces que son fuertes, que son, digamos, que se escuchan de una manera potente. Entonces también decidir si vamos a hablar con una voz potente cuando nos contemos quiénes somos o si vamos a hablar con una voz susurrada. Eso también es algo que podemos ir decidiendo y pensando en eso. Luego nos propone abordar la cuestión de la narrativa. No sé si está en la siguiente pantalla. A ver, pasamos. Sí, entonces, narrativa o concepto, dice. Decide qué historia o emoción deseas transmitir a través de tu autorretrato sonoro. Puede ser un día de tu vida, un día en tu vida, una experiencia emocional, un lugar especial o cualquier otra idea que te inspire. Entonces, un concepto sería el punto de partida desde el cual vamos a decir, bueno, yo quiero contar esta historia, pero a partir de una experiencia que me sucedió, yo voy a relatar quién soy yo. Entonces, el concepto es clave para poder empezar a contar la historia y para poder situarnos en ese día o en esa experiencia o en ese lugar especial o en esa idea inspiradora. Luego nos habla de elementos sonoros. Pasamos. Prestar atención a los sonidos naturales y ambientales a tu alrededor. También puedes agregar elementos sonoros adicionales, como grabaciones de voz, música suave o efectos de sonido para dar más profundidad a tu autorretrato. ¿Qué significa más profundidad cuando hablamos del sonido? A veces nuestra voz está cerca del micrófono, entonces está en un primer plano, se dice, porque se escucha más claramente que otros sonidos que están más hacia el fondo. Entonces, quizás si lo que yo quiero contar es que soy un comunicador, a lo mejor haya algún sonido de una radio allá por el fondo o de un televisor que está contando otra historia que no me interesa tanto. Entonces, como que se superponen los sonidos, pero uno se escucha más despacio y mi voz se escucha más fuerte. Entonces, ya doy una idea acerca de que entre tanta información que nos pasa en los medios de comunicación, yo como creador de contenido estoy dando mi propia voz en esta grabación. Y mi propia voz es más clara, está más cerca del que escucha que ese sonido de esa información que está allá en el fondo de la grabación que yo estoy haciendo. Entonces, esa también es una forma de hacer un tratamiento con otros elementos sonoros que pueden servir para contar mi historia. Estos son solamente ejemplos. Ustedes pueden ir decidiendo si incorporar o no incorporar otros elementos sonoros. A lo mejor puede estar sonando un tambor, porque es importante en mi cultura ese sonido, o puede haber murmullo de gente. Muchos otros elementos sonoros pueden estar de fondo para acompañar y para dar ese volumen, esa profundidad al sonido. Nos habla también entonces de la variedad de perspectivas y explica que experimentar con diferentes perspectivas de grabación. Por ejemplo, caminar por el espacio mientras grabas.
Acércate y alejate del micrófono o del teléfono, del sonido fuente, dice. Juega con la distancia y el ángulo para capturar diferentes aspectos del entorno. Aquí lo que nos sugiere es que no necesariamente tenemos que quedarnos quietos en un lugar cuando estamos grabando. Tenemos que pensar si queremos o no queremos estar en movimiento en ese momento. A lo mejor yo estoy contando acerca de mí como una persona que recorre siempre la comunidad y puedo estar haciendo eso mismo cuando estoy grabando el sonido de mi propia presentación. Entonces los sonidos de fondo como que se van a ir escuchando y quedando atrás y escuchando otro sonido de la comunidad y quedando atrás porque yo estoy caminando y eso es lo que va a darle como un volumen, como un cuerpo para completar, digamos, lo que yo estoy relatando acerca de mí mismo como mi presentación. José, Seguimos entonces, sí. ¿te puedo interrumpir un ratito ahí? Sí. Te cuento un poquito y también en algunas veces, nosotros venimos en el colectivo, a ver, que no me veo, venimos haciendo los viernes como diciendo quiénes somos y a algunas compañeras les pedimos que nos manden su relato, ¿sí? Entonces, es eso mismo o a veces nos grabamos un mensaje en el audio del teléfono y le mandamos a alguien. Por ejemplo, yo le suelo mandar más que audios, a veces yo le mando a Lili unos audios largos, ¿verdad? Y hablo despacito y Lili tiene que quedarse a escuchar un montón de cosas porque yo le digo, hola, Lili, sí, sabes que vamos a poder, así porque yo hablo despacito, ¿verdad? Entonces me imagino que la Lili va por todos lados de su casa escuchando mi audio largo. Lo que queremos es un poco usar esa experiencia, ¿verdad? Y hacerlo más consciente, manejando algunas herramientas que nos permitan, cuando después Caro o él o alguien nos pida, por ejemplo, le llamo a Zulma y le digo, Zulma, necesito que te describas y nos cuentes quién sos, ¿verdad? Entonces ahí Zulma pueda decir, bueno, en este curso me acordé que para grabar un audio puedo contar cómo soy, voy a buscar un lugar donde haya menos ruido, pero me voy a concentrar para decir las cosas. A lo mejor justo en el lugar donde estoy pasa un vientito que no es tan fuerte y me quedo ahí o dejo Cuando vos preguntabas si elijo un lugar y las emociones, si elegimos un lugar cuando estamos apuradas, a veces hasta les escuchamos a los niños de nuestras casas, ¿verdad? Como a veces damos el sonido, ¿verdad? Entonces, lo que hoy queremos hacer es repasar estos elementos que nos permita después, cuando podamos hacer un autorretrato sonoro, algo que hable de nosotros o de nuestras organizaciones, sea una herramienta que nos permita mejorar eso cuando grabamos con el audio, ¿verdad? Entiendo. Por eso estamos diciendo que a veces es importante como cuando alguien nos pide o queremos enviar un mensaje a partir de un audio, pensemos un ratito qué queremos contar, cómo lo queremos contar y hacemos todo esto que José nos va diciendo, ¿verdad? En pensar en el mensaje, contar. Hoy una amiga me decía, pero yo hablo solo en guaraní, entonces puedo hacer en mi idioma y busco otra persona que traduce, pero es como pensar qué queremos contar de nosotros cuando nos preguntan o nosotros cuando necesitamos contar o de nuestras organizaciones cuando en los viernes de quiénes somos decimos hacernos un audio y enviamos.
Y de ahí empiezan todo esto que José nos está comentando. Es así, ¿verdad, José? Sí, los creadores de contenido ya tienen, digamos que, no la obligación, pero deberían de poder crear materiales de impacto, materiales que les sirva para llegar realmente al público y entonces hacerse de estos elementos, de estos condimentos, digamos, para poder contar quiénes somos, nos permite alcanzar eso, de poder generar ese impacto. El impacto significa en realidad conectar con la persona, hacer que la persona se conecte, se sienta identificada y se sienta motivada por lo que yo le estoy contando. Entonces, es cierto, es distinto ya elaborar un autorretrato sonoro, ya no es un audio de quién soy, sino que ya es algo un poco más elaborado, para lo cual necesito tomarme tiempo y tener paciencia para lograr ese producto, ese resultado que tenga ese impacto, que permita conectar, ¿no? También sé que hay compañeras que a veces participan en eventos importantes y quizás un audio, ¿verdad? O acompañado con fotografías puede resultar muy útil en cualquier momento en el que se le requiera a una persona hacer una presentación sobre quién es, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en vez de describirme ahí, a veces es un poco, no sé, vergonzoso describirse a uno mismo, pero cuando lo hago de una manera ya artística, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando, ya se hace mucho más interesante para mí mismo el hablar de mí, porque incluso puedo usar otros elementos que no sean solamente mi propia voz para contarme. Por ejemplo, puedo usar también el diálogo con mi mamá, por ejemplo. En un diálogo con mi mamá yo puedo contarme a mí mismo, o sea, que contarle a los demás quién soy yo. Puedo usar un diálogo ficticio también. Pero vamos a seguir viendo cuáles son otros elementos que nos propone, en este caso, este esquema que planteamos, nos propone también movimiento y transiciones. Perdón, yo también quería agregar algo Sí, muy importante a lo que dijo la Elena, la L. A mí me parece que todo lo que te estamos escuchando y prestando atención puede servir. Me parece muy importante lo que vos dijiste para escenarios en los que queremos impactar, pero también esto que con Carolina estamos tratando de armar una sección fija que se llama Contanos tu historia, tiene como objetivo acercarnos a otras compañeras, hacernos conocer un poco más, poder hablar en primera persona del singular y por supuesto esto va a tener un impacto, pero un impacto dentro de los miembros y miembros del colectivo. Por eso me parece que todo lo que vos decís, las herramientas, tenemos que tener claro desde un primer momento para qué lo estamos haciendo y cuál es el sentido. Después el cómo es el que vos estás enseñando para una cosa o para otra. Gracias. y así mismo es así mismo. También entre los creadores de contenido, en algunos momentos, en algunos, en algunos puntos donde desarrollamos los talleres, porque todo este contenido se fue generando a partir de la experiencia que ya tuvimos el año pasado en un primer módulo de talleres con creadores de contenido en diferentes comunidades del Chaco. Y bueno, a partir de los diferentes temas que se fueron tocando, desarrollamos este contenido que ahora estamos compartiendo y como nivelando con todos. Entonces, eh, sí, también ahí se planteaba la idea de hacer semblantes de personas importantes de la comunidad en el sentido de que son, por ejemplo, nuestros abuelos y nuestras abuelas,
y las experiencias que ellos traen consigo, que podemos relatar para dejar así como un testimonio de la presencia de ellos que quizás conocieron el monte en otras épocas cuando era mucho más imponente la naturaleza que hoy. Y ese relato puede servirnos para mantener en nuestra memoria esa calidad de monte del cual las enseñanzas que nuestros abuelos nos traen tenía. Entonces, los semblantes es un elemento que también es parecido a lo que plantean ustedes en el grupo de las mujeres. Los jóvenes también, con los jóvenes también hablábamos de algo muy similar, pero para que ellos produzcan sobre las personas de su comunidad, de quienes quisiéramos que su memoria quede registrada no solamente para nuestra comunidad, sino que también para toda nuestra red. Entonces, por un lado estamos produciendo para nosotros, pero también para que nos conozcan como pueblo, para que conozcan nuestra mirada también, que muchas veces va cargada de esos elementos del monte, ¿verdad? La mirada, por ejemplo, de un dibujante en Ibaclé tiene elementos del bosque, ¿verdad? Y nuestra mirada al contarnos por qué va a carecer de esos elementos. También puede tener sonidos, por ejemplo, de algún animal de la naturaleza, de nuestro entorno. Esos son otros elementos que se pueden ir, digamos, decidiendo que formen parte de nuestro propio relato. Entonces, sí, perfectamente el impacto es para con uno mismo inclusive. Yo mismo me impacto a mí mismo al crear un autorretrato, porque a través de esta herramienta me voy conociendo un poco más. Voy descubriendo a lo mejor algún aspecto mío que lo tengo ahí un poco guardado y ahora lo saco y lo muestro y lo pongo a disposición para que el otro sepa algo de mí que puede ser importante para él también o para ella. Entonces, un autorretrato es una forma de autoconocimiento también. Lo importante es llegar hasta ese lugar en el que yo descubra y sepa claramente qué es lo que tengo para decirle al mundo, qué es lo que tengo para decirle a mis familiares, qué es lo que tengo para decirle a mi comunidad, qué es lo que tengo para decir a mi país, qué es lo que tengo para decir al Chaco, qué es lo que tengo para decir al mundo. Entonces, llegar hasta ese punto es, digamos que sería así lo óptimo cuando trabajo en un autorretrato, que yo pueda descubrir qué tengo para decir al mundo y poder enfocar específicamente en aquello que en realidad habita en mis sentimientos, ¿verdad? Habita en mi cuerpo, habita en mi presencia. Vamos yendo hacia lo profundo de este ejercicio, ¿verdad? De autorretrato, porque a veces nos cuesta hablar de nosotros mismos, pero cuando lo hacemos de una forma artística, ¿verdad? Usando elementos que nos ayuden a plasmar las ideas que se nos presentan cuando nos planteamos esa cuestión, ¿quién soy? ¿Verdad? Que no es una pregunta fácil de responder. A veces nunca nos hicimos esa pregunta y nos encontramos ante un montón así de otras preguntas que surgen cuando preguntamos quién soy. Entonces, soy alguien que forma parte de un mundo, que forma parte de una organización, que forma parte de una red, pero tengo también una impronta propia, tengo algo que vengo trayendo y por lo cual estoy aquí. A eso queremos llegar, ¿verdad? Hacer como a sacar de adentro, como dice la canción, a sacarlo todo afuera. Y entonces muchas cosas pueden surgir, pueden nacer a partir de un simple ejercicio de presentarnos, de decir quién soy.
Hay que tener tiempo y paciencia para hacer la práctica. A lo mejor necesitas hacer varias veces, dice acá la guía, la ficha, dice, puede que necesites varias tomas, dice. Tomas significa que yo grabo un archivo, pero puedo volver a grabar para ver si es que le agrego algo más que se me ocurre en ese momento, o a lo mejor un gallo cantó en ese momento y tengo que volver a grabar para que salga mejor y se escuche mejor mi voz y no interrumpa ese gallo y cualquier otro ruido que de pronto se pueda escuchar y que moleste. Entonces, el tiempo y la paciencia es necesario, es clave, porque muchas veces necesito repetir y a lo mejor si repito una vez, si repito 2 veces, 3 veces, no quiere decir que esté mal, sino que estoy buscando que lo que digo esté cargado del sentimiento, por ejemplo, que llevo dentro, o si pasó algo inesperado, bueno, que lo vuelvo a repetir para que salga mejor. Lo importante es que no te apresures, que te tomes el tiempo necesario para experimentar y perfeccionar tu autorretrato sonoro. Y por último, pasamos a la última sugerencia. Bueno, antes hay una última sugerencia que es compartir y recibir un feedback. Significa que es contarle a un compañero de mi grupo, a una compañera de mi grupo, contarle cómo es mi autorretrato y que ese compañero o esa compañera me diga, bueno, esta es mi opinión acerca de tu trabajo. ¿Te acordás que el profe sugirió que podemos tener algún efecto de sonido? Me parece que ahí puede tener un efecto del sonido de un viento o algún sonido que pueda servir, que se pueda agregar a lo que estás relatando. Recibir compartir con amigos y familiares o otros creadores y recibir alguna opinión que te pueda ayudar a mejorar o a tener una perspectiva de lo que alguien externo está viendo sobre tu trabajo. Eso es lo último que nos proponía, que no está acá en nuestra gráfica, pero sí está en la ficha. Entonces, digamos que hasta ahí tenemos esa primera parte de la ficha. Luego hay otras preguntas en la ficha. ¿Para qué se repiten las tomas de sonido? ¿Cómo definir la perspectiva del creador de un relato? Y cómo elaborar un autorretrato, un relato autorreferencial. Estoy citando los títulos que vienen a continuación en la ficha, pero detalladamente lo que quería compartir era esa primera parte que leí y comenté con ustedes, como para poder pasar a la consigna, ¿verdad? Porque el tiempo también que tenemos no nos permite ir por todo lo demás que está en la ficha y que nos puede ayudar también a tener como una claridad acerca de cómo voy a construir mi relato, pero que dejo ya a criterio de cada uno el poder descargar o tener el documento consigo y continuar leyendo ese diálogo con la inteligencia artificial supervisado que nos permite contar con algunos otros elementos para hacer nuestro autorretrato. Entonces, pasamos ya a esta otra gráfica donde dice autorretrato en audio consigna, que está en la pantalla, que ya es la indicación. No sé si antes de eso podemos abrir algún espacio de comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que este sería el momento acerca de cómo hacer su autorretrato. Yo quisiera dejar abierto ahora un espacio de consulta o de diálogo, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere comentar. Si alguien no entendió algo, también puede preguntar. Creo que este es un momento
apropiado para hacer abrir este espacio. No sé si alguien quiere comentar algo o decir algo. Tardes a todos. Profe, quería consultar, o sea, uno va practicando, digamos, la grabación y la grabación final a la que uno llega, digamos, la toma 3, digamos, sería como, o sea, ¿qué tiempo debería tener, digamos, hay un tiempo límite o puede ser libre, digamos? Bueno, podríamos agregar a la consigna un elemento que nos permita también, digamos que tener como un estándar para nuestras comunicaciones y facilitarnos también, ¿verdad? Por un documento que yo estuve leyendo sobre la red social Instagram, ¿verdad? Ahí ellos mencionaban que, eh, que las publicaciones más leídas, que las publicaciones que tenían más impacto, digamos, en los que participan de esta red social, eran aquellas que sus relatos abarcaban hasta 40 palabras, por ejemplo. Entonces podemos poner eso de decir, bueno, vamos a hacer un autorretrato en 40 palabras. Eso nos puede servir como una referencia. A lo mejor necesitamos más palabras, o a lo mejor con menos palabras ya nos es suficiente, pero tenemos esa referencia que nos da una red social. Los estudios que se hacen sobre esa red social dijeron que, bueno, actualmente 40 palabras es así como un número de palabras suficientes o como el número de palabras preferido por quienes revisan publicaciones en esta red social. Eso nos puede servir de referencia, pero sí, pueden ser más palabras, pueden ser menos palabras, pero tomemos eso como una referencia y a lo mejor podemos ajustarnos a eso, no de una manera tan estricta, y tenemos más o menos como un estándar de duración. No sé si ya con eso es suficiente para resolver esa cuestión. Sí, Si hay profe, otra muchas gracias. cosa. Si alguien más quiere decir algo. José, soy Sí, yo, Lili. ¿Te parece útil escribirlo antes, las 40 palabras, o no hace falta? sí, podemos escribir, podemos leer, podemos memorizar y probar cómo suena nuestra voz también. A veces, la primera vez que nos escuchamos, no nos gusta nuestra voz. Y después nos vamos acostumbrando a escucharnos a nosotros mismos. El WhatsApp cambió bastante eso, porque muchas veces ya nos vemos en la obligación o en la necesidad de escuchar qué dijimos en un audio o volver a repetir la grabación que le dejamos a alguien y nos escuchamos continuamente ya por el uso del WhatsApp actualmente. Pero sí, yo creo que ayuda mucho el escribir. A veces podemos también escribir algo y en el momento sentir que es mejor si cambiamos una palabra y sin problemas cambiar esa palabra. El escribir es como un bastón que nos ayuda a estar bien parados en ese momento de la grabación. Pero a veces cuando nos soltamos, el tener algo ahí que nos sujete a tener que decir sí o sí algo, también puede ser así como un elemento que nos traba. Porque por un lado tenemos ganas de decir una cosa y por otro lado tenemos nuestro texto que está ahí, que también queremos decir lo que ahí dice, ¿verdad? Porque nos pareció que pusimos bien ahí. Pero yo creo que es más bien seguir el sentimiento en el momento de la grabación, porque ese es un momento creativo también. Cuando escribimos, también es un momento creativo porque estamos organizando, estamos, digamos, poniendo ahí en un papel algo que está en nuestro pensamiento y vamos creando ese texto que escribimos.
pero en el momento de la grabación es otro momento creativo. Y ahí pueden venirnos sentimientos cuando estamos pronunciando esas palabras que cuentan lo que somos, ¿verdad? O a lo mejor nos soltamos completamente y dejamos de lado lo que escribimos y empezamos a decir las cosas que sentimos en ese momento y nos permiten a veces quizás expresar mejor quiénes somos de una manera más suelta, ¿verdad? Entonces, es las dos cosas. Tener, por un lado, algo seguro que decir, ¿verdad? Algo que nos dé esa confianza o esa seguridad de que estamos bien parados, de que vamos a decir algo interesante, algo que realmente nos refleje, pero por otro lado también saber que podemos ir más allá de eso en el momento de la grabación. Esa es un poco mi respuesta en ese sentido. Muchas gracias, José. Gracias. A eso, perdón, acoto también de que por ahí está bueno que eso que escribiste, después no te alejes de eso que escribiste, total ya te lo vas, como decís, es como un bastón que te sirvió, lo vas a recordar si lo acabas de escribir, porque a veces sucede que si uno lo está leyendo, es distinto que cuando uno lo está sintiendo y lo está expresando de primera mano. Entonces se nota a veces en la voz cuando uno está leyendo. Entonces, por ahí está bueno escribirlo, hacer ese ejercicio de escritura y después no estar frente al papel, decir, yo escribí esto, me lo voy a acordar, si lo escribí, me voy a acordar. Digo por ahí, porque me ha pasado a veces de que me llegan podcasts o así estos retratos y son todos, se nota, hola, estoy acá usando, bueno, como muy trabado porque se nota que se está leyendo. Entonces, eso, está bueno lo que dijiste al último, José, que permitirnos crear y volar un poquito, también como un juego. Sí, en principio ahora, digamos que estamos en esta experiencia, estamos acotando un poco la experiencia, porque en realidad son 3 los momentos creativos. El primero es cuando se escribe, que se llama el guión. El segundo es cuando se graba, que tiene varias formas, que se le llama realización, se le llama rodaje, tiene diferentes nombres, pero es el momento de la grabación el segundo. Y el tercer momento se le llama la postproducción, ¿verdad? Cuando se le agregan elementos que no habían en el ambiente cuando yo hice la grabación. Por ejemplo, le puedo agregar a una música de fondo y eso ya es un elemento que a lo mejor no estaba sonando en el momento en que grabé y yo le quise agregar la música después. Es el tercer momento creativo, que es el momento de la edición, ¿verdad? Ahí también pueden agregarse sentimientos porque generalmente la música es eso lo que aporta, ¿verdad? Si de repente pongo una música triste y lo que estoy contando es algo chistoso, ¿verdad? Entonces son como 2 sentimientos contrapuestos que se están ahí chocando de alguna forma y creando algo raro en la persona que escucha, ¿verdad? La tristeza de la música por un lado y lo chistoso de la forma en que yo decidí contar quién soy, ¿verdad? Entonces hay que tener atención a que haya una coherencia también entre los elementos que voy escogiendo para que formen parte de ese relato que voy haciendo de quién soy. Muchas veces también cuando hacemos un audiovisual nos basamos en una idea que tenemos del sonido, porque el sonido quizás sea el elemento primero antes que la imagen, ¿verdad? De hecho, el sonido, las grabaciones de sonido en la historia surgieron antes que las grabaciones de imágenes, ¿verdad? Si bien desde hace mucho tiempo atrás se dibujaban y se pintaban, pero como grabación primero apareció el sonido, las grabaciones de sonido. Entonces, sí, el sonido es un elemento clave y al momento de hacer un audiovisual, muchos creadores trabajan primero en imaginar cómo se va a escuchar y después en resolver cómo se va a ver.
¿verdad? Le dan más importancia al sonido que a la imagen, inclusive, ¿verdad? De hecho, también cuando se habla de sonido, a veces se dice una imagen sonora, ¿verdad? Porque el sonido a veces te sugiere algo y tu cabeza inmediatamente como que crea la imagen para completar eso que el sonido te está sugiriendo. En este caso, ojalá que nuestros autorretratos tengan esa calidad de que cuando yo escucho a una persona contar quién es, que yo pueda ver en mi mente algo que me sugiera eso que la persona está contando. Ojalá sea así el autorretrato. Busquemos que nuestros autorretratos tengan esa calidad, que se pueda convertir en una imagen mental cuando alguien me relata quién es. Entonces el impacto va a ser mucho mayor porque la persona que escucha va a estar completando con su propia creatividad lo que yo creé en principio, ¿verdad? En audio, solamente en audio. Entonces, muy interesantes también estas preguntas que ayudan a poner también algunos otros elementos para que podamos hacer un buen ejercicio al ir desarrollando esta práctica, que en realidad es muy sencilla, ¿verdad? Pero quizás si hagamos que no sea una práctica tan por cumplir solamente, sino que busquémosle ese lado artístico a nuestra presentación, busquémosle que tenga un impacto en los demás. Entonces, quizás ahora sí podamos pasar ya, si no hay otra pregunta, a hablar de la consigna. Entonces tenemos esta otra gráfica. La idea de teníamos una gráfica al principio con un fondo rojo de una mujer con un guacamayo ahí en su hombro, con una planta de güembe ahí detrás suyo, una hoja grande, ¿verdad? Y tenemos esta otra gráfica. La idea es un poco que hacen un juego. Esas dos gráficas son como nuestra ayuda a memoria. Por un lado, en la gráfica anterior teníamos esas preguntas: ¿quién soy en mi casa? ¿Quién soy en mi comunidad? ¿Quién soy en mi pueblo? En mi país, etcétera, ¿verdad? Sobre el quién soy. A ver si vemos ahí esa primera gráfica. Esa es nuestra ayuda a memoria principal para el contarnos. Esas son preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es mi interés personal? ¿Verdad? ¿Cuál es mi motivación, diría, más que mi interés? Estuve pensando mucho en esa palabra interés, que a veces quiere confundirnos. Entonces, pondría como un sinónimo también a interés la palabra motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí el hablar con el resto de la gente, el presentarme y decir quién soy? ¿Por qué hago eso? ¿Qué motivación tengo? Entonces, estas son las preguntas que tenemos que responder. Y el cómo está en la otra gráfica del final, donde está la consigna, y dice: en tu dispositivo usar el grabador de audio. Tu dispositivo puede ser una tablet, puede ser un teléfono, puede ser otro tipo de grabador. Si es que tenés algún otro tipo de grabador, también podés usar, toda vez que puedas compartir el archivo. A veces también podemos hacerlo con una computadora, ¿verdad? Si no tenemos otro dispositivo y tenemos una computadora, así como hacemos una grabación de un Zoom, podemos hacer una grabación con la computadora y grabar nuestra presentación. Entonces, la consigna es grabar al menos 3 veces lo mismo, buscando mejorar en algún aspecto. Quizás en la primera vez yo no le agregué ningún elemento aparte de mi voz, y digo, bueno, la segunda vez voy a grabar lo mismo, voy a hacer una segunda toma, pero le voy a agregar este sonido, ¿verdad? Por ejemplo, voy a estar tejiendo algo y muy cerca del micrófono el sonido va a estar haciendo ahí
va a estar agregando un elemento de cuando estoy tejiendo. Entonces, también puedo colocar una música en otro aparato que esté un poco alejado, ¿verdad? Y yo digo, bueno, esta música me gustaría que suene cuando esté grabando mi tercera toma, a ver cómo sale con la música y sin la música. Entonces tengo toma 1, toma 2, toma 3 y después elijo cuál salió mejor, cuál siento yo que refleja mejor mi presentación, ¿verdad? Entonces es un poco experimentar, es jugar con otros elementos que no sean solamente la voz, ¿verdad? Tratar de incorporar esos otros elementos. Pueden estar en el ambiente o puedo traerlos yo al ambiente, acercar al micrófono también otros sonidos que yo piense que esos sonidos son importantes para contarme, para relatar mi identidad. Entonces dice, la consigna dice rotular en audio, dice. Eso quiere decir que cuando yo estoy grabando mi presentación, antes de empezar, yo voy a decir, bueno, esta es mi toma 1 de mi autorretrato. Y eso es un rótulo. Cuando yo revise el archivo, pero si por ejemplo hago 11 tomas en total, ¿verdad? Hago más de 3, puedo hacer más de 3 sin problema y elegir después la mejor. A lo mejor después ya se me entreveran los archivos y ya no sé más cuál es el que tengo que elegir. Es importante hacer esa rotular en audio, quiere decir, antes de empezar a grabar, yo digo, bueno, toma 1, y después empiezo a grabar. Y ese toma 1 que dije se quedó ya grabado porque ya estaba grabando cuando yo dije eso es rotular en audio. Antes de la locución en off. Locución en off es una palabra en inglés, ¿verdad? En off. Significa off, en realidad es en inglés. Significa que no se me está viendo necesariamente. No hace falta que cuando yo grabe mi presentación se vea mi cara. Yo puedo grabar así nomás, se ve mi boca, se ve cualquier cosa. No importa lo que se ve en ese momento. Lo que importa es qué voz estoy usando, si estoy cerca o lejos del micrófono, si me estoy paseando, si hay otros sonidos por ahí, ¿verdad? ¿Qué elementos estoy incorporando? Después dice, luego escuchar y anotar los cambios.